Vamos a por comenzar. favor, dígales a las personas que estamos grabando. Bueno, antes de comenzar, quiero mencionar que esta sesión se brindará en español con interpretación simultánea al inglés. Para escuchar en su idioma preferido, en la parte inferior de la barra de herramientas de Zoom, hay un icono de forma de globo. Hagan clic en ese icono, aparecerá un menú desplegable donde pueden seleccionar su idioma preferido. La próxima diapositiva, por favor, Alma. Me gustaría presentarles rápidamente a Leslie Lawrenson. Leslie es la gerente del programa de personal de Maine Primary Care Association, donde se dedica a mejorar el entorno sanitario de Maine. Actualmente cursa un máster en salud pública y combina sus estudios con su pasión por comprender y abordar el impacto que tiene la salud ambiental y el cambio climático en el bienestar del ser humano. Comprometida con la equidad en salud, Lawrenson promueve activamente la diversidad y la inclusión, la atención en salud. Su proyecto final de posgrado incluye el desarrollo de una serie de seminarios virtuales sobre la resiliencia climática para los trabajadores de salud comunitaria, y esta sesión forma parte de esa iniciativa. Perdón. Roxana, are you able to record? Yes, I'm recording now. Thank you. Okay, gracias. Perdón, sorry, everyone. Leslie, gracias por estar con nosotros. Te doy la palabra. Leslie va a hablar en inglés, así que les voy a dar la oportunidad para hacer los ajustes necesarios para la interpretación. Las intérpretes, si ya están listas, por favor, de informarme. I'm ready to go if everything's all set on your end. No, sí, vamos a comentar. Great. Okay. Muy bien. Good afternoon. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy para este webinario sobre educación y comunidad migrante. Nos encanta tenerlos aquí. Quiero reconocer que este webinario es parte de una serie de resiliencia climática que es posible a través del apoyo de la Asociación Primary Care de Maine. También estamos muy agradecidos por el apoyo que recibimos de Quality Fellowship in Healthcare Quality, que se ofreció a través de la Asociación Pública de la Salud Pública de Maine. Su apoyo ha sido fundamental para poder traerles a ustedes esta serie educativa. También muchísimas gracias a Migrant Clinicians Network por el apoyo maravilloso que nos han brindado. Antes de entrar de lleno en el contenido, tengo algunos temas logísticos que compartir. El primero van a ser Perdimos a Leslie. Yes. Leslie, ¿nos escuchas? Bueno, pienso que una de esas logísticas que Leslie estaba mencionando es una encuesta. Esto es solo una pregunta. Oh, Leslie, you're back. Yeah. Oh, Sí. did it freeze? I'm so sorry. Me congelé, lo siento. Por favor, Sí. continúa. Okay. Continue. Okay. Muy bien. The second El siguiente tema logístico es que quisiéramos evaluar su conocimiento actual del tema de hoy. Vamos a hacer una encuesta rápida. as people Después de- fill out the poll, I can. Conforme vayan llenando esto, puedo seguir.
Finalmente, este webinario va a estar disponible en los sitios web de Maine Primary Care Association, Maine Public Health Association y Migrant Clinicians Network. Entonces, si quieren volver a ver cualquier parte de la sesión del día de hoy o quieren compartirla con sus colegas, van a poder tener acceso a la grabación muy pronto. Quiero presentar a nuestra conferencista de hoy, que es Alma Galmán. Ella es la directora de Participación Comunitaria y Capacitación para Trabajadores en MCN, bicultural y bilingüe. Alma ha trabajado durante más de 3 décadas para mejorar la salud de las comunidades en desventaja por las inequidades estructurales en los Estados Unidos, México, Puerto Rico y América Latina. Su trabajo se enfoca en una amplia gama de temas de salud públicos, incluyendo de infecciones infecciosas, justicia, salud ambiental, justicia climática, salud y seguridad de los trabajadores, prevención del uso de sustancias, sanidad y agua, competencia cultural y desarrollo. Salud y agua para el desarrollo comunitario. Alma tiene extensa experiencia dando asistencia técnica y desarrollando currículos culturalmente contextualizados y materiales educativos para adultos de bajo nivel de alfabetismo y bajo nivel de uso del inglés, trabajadores comunitarios, profesionales de salud, educadores de salud y trabajadores clínicos. Su enfoque único al aprendizaje adulto y la experiencia en enfoques basados en la comunidad para ayudar a la promoción de la salud ha ayudado a cientos de trabajadores comunitarios, trabajadores clínicos y de personal de departamento de salud a traer recursos y estrategias de COVID-19 contextualmente, culturalmente contextualizados y a las comunidades migrantes para promover la vacunación y abordar la desinformación. Alma ha trabajado extensivamente con MCN, sus socios, organizaciones basadas en la comunidad, agencias de salud y departamentos de salud locales y estatales, promoviendo la equidad de la salud a través del acceso del lenguaje y la cultura, competencia cultural. Y sin más, le paso el micrófono a Alma. Y ahora vamos a dar un momento, por favor, para cambiar la interpretación porque voy a dar esta presentación en español. I will give just a minute and I will start. En un Voy a minuto darles más, empiezo. un minuto para... Bueno, creo que estamos listos. Pues muy buenos días, muy buenas tardes a todos y todas ustedes. Estoy contenta de estar aquí y el día de hoy voy a hablar un poco sobre nuestro trabajo, la comunidad migrante y la educación y cómo se relaciona con el trabajo que ustedes realizan. Primero quiero presentarles a Migrant Clinician Network, la red de proveedores de servicios de salud para migrantes. Nosotros estamos trabajando bastante hacia promover la equidad en salud y trabajamos con valores muy grandes relacionados con la justicia, la equidad, y pensamos realmente que la migración no debe de ser un impedimento para estar saludable y tener bienestar. Eso es parte de lo que hemos estado haciendo por más de 40 años. Y nuestro trabajo va dirigido a diferentes cuestiones, desde el desarrollo de recursos, educación directa a proveedores de servicios de salud, asistencia técnica a centros de salud, o agencias o organizaciones no gubernamentales, investigación en salud, manejo de casos, también sobre la salud y seguridad de los trabajadores, es un área que trabajamos bastante, evaluación y abogacía. Y bueno, estamos a nivel nacional, yo estoy hablándoles en este momento desde Massachusetts, cerca de donde ustedes están, pero tenemos nuestra oficina central en Austin. Marta, que nos acompaña, está desde California. Y el día de hoy voy a hablar con ustedes o compartir con ustedes nuestra experiencia en 3 cosas muy sencillas, ¿no? Cómo el cambio climático está impactando la migración, a los migrantes y a los sistemas de salud donde ustedes trabajan. Número 2, discutir cuáles estrategias de salud pública son importantes para poder llegar a esta población migrante o poblaciones no atendidas.
Y por último, hablar del papel de las promotoras y los promotores de salud comunitarios en el apoyo a estas comunidades migrantes. Y bueno, para hablarles de eso necesitamos hacer algunas consideraciones y empezaré con una visión muy general de quiénes son estos migrantes, quiénes son estas personas a las que nosotros estamos tratando de llegar o proporcionar servicios. Resulta que en los Estados Unidos hay 333 personas viviendo en este país. De esos, 46.2 son migrantes. Esto representa casi el 14% de la población de este país, ¿no? Y estos migrantes, el 52% de ellos son de América, de este continente. 31% vienen de el continente asiático. Y bueno, no voy a entrar mucho en toda la cuestión de las visas y cómo, cuál es el sistema de migración dentro de los Estados Unidos. Lo que es importante para nosotros es que más o menos en este país hay 11 millones de inmigrantes que no tienen documentos para trabajar en los Estados Unidos. De esos, un 78 más o menos por ciento son de América Latina y el Caribe, ¿sí? Entonces, ¿cómo se distribuye esto? El 45% son mexicanos, de origen mexicano, el 4% más o menos son de origen caribeño, un 20% de Centroamérica y un 11% de Sudamérica. ¿Qué nos dice todo esto? Pues que tenemos que pensar en el lenguaje que ellos tienen y qué es cómo ellos piensan. ¿No? Significa entonces que, fíjense nada más, de estos 46.2 millones de inmigrantes en los Estados Unidos, más del 70% de ellos, ocupan o están trabajando en lo que le llaman trabajos esenciales, y esto tiene mucha relevancia para nuestro trabajo. Esta es una pena que no se vea tan grande, pero ustedes lo van a poder ver cuando lo tengan a su lado. Es una fotografía de dónde trabajan los inmigrantes dentro de los Estados Unidos. En el caso de Maine, los inmigrantes registrados o que tienen documentos para trabajar están como maestros, más o menos. Pero en la mayoría de los otros estados trabajan en la agricultura, trabajan en transporte, trabajan en la construcción, trabajan en servicios, en la cocina, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos que un poco desglosar qué es un trabajador esencial. Trabajadores esenciales en los Estados Unidos son aquellas personas que trabajan en la agricultura, que trabajan en el procesamiento de la comida o de la carne, que es ya sea frutos del mar, pollo o carne. Los que trabajan en lecherías, que hay muchos en Maine. Los que trabajan en la construcción, todas las personas que trabajan en tiendas que venden comestibles y trabajadores de la salud. Esos son los trabajadores esenciales. Y si ustedes se dan cuenta, pues son muchos de estos trabajadores que vienen. Ahora, ¿cómo relacionamos el cambio climático con la migración y con la salud? Tenemos que darnos cuenta que la gente en este momento está migrando por o como resultado del cambio climático. Se estima que para el año 2050 va a haber más de 200 millones de personas que van a estar desplazándose o migrando por efectos de el cambio climático y todos los riesgos que trae. Para explicarles esto, les traje esta diapositiva. Está un poco llena, estamos tratando de hacerla un poco más sencilla, pero lo importante de esta diapositiva es que nosotros podemos ver todos los peligros o los riesgos climáticos a su lado izquierdo, ¿sí? Como vemos, por ejemplo, las olas de calor, las sequías, los incendios forestales, las inundaciones, el aumento del nivel del mar y las tormentas que estamos teniendo con mucha más frecuencia y más fuerza. Esto, a su vez, cambia el ambiente en el que nosotros vivimos. Hay más desforestación, menos árboles, hay más desiertos,
Hay menos agua, hay más degradación del suelo, daños a la infraestructura por estas tormentas y estos eventos que tenemos. Hay daños a la vegetación y muchas otras cosas más que a su vez van a modificar los determinantes de la salud. ¿Cuáles son esos determinantes de la salud? Esos son los que ustedes, nosotros, sabemos muy bien, cómo es la contaminación, la calidad del aire, el aumento de la temperatura, la contaminación del agua, la higiene, el saneamiento, la migración, la pérdida de el que uno pueda vivir de manera confiada, porque vienen estos eventos y van a dañar las tierras donde trabajan los trabajadores agrícolas o de donde se sacan los frutos para comer, ¿no? Entonces, estos determinantes de la salud, a su vez, van a modificar y van a resultar en más enfermedades respiratorias, más enfermedades cardiovasculares, más enfermedades infecciosas, malnutrición, enfermedades y muertes relacionadas con el calor y muchos otros riesgos y lesiones ocupacionales por el tipo de trabajo que hay y muertes, por supuesto. Entonces, cuando ustedes vean esta diapositiva van a poder ver que una ola de calor, por ejemplo, va a degradar el suelo, va a provocar daños a la infraestructura y va a provocar muchas enfermedades relacionadas con el calor, ¿no? Van a poder ustedes ver cómo se enlaza esto. Finalmente, nosotros consideramos la salud no solamente como la salud física, sino también la salud mental. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en consideración cuando abordamos a estas comunidades migrantes. ¿Por qué? Porque ellos están en medio. Si ustedes se dan cuenta, el desplazamiento y la migración está en medio de toda esta maraña de factores que van a afectar la salud de las personas, ¿sí? ¿Qué significa esto para los que migran, que están migrando a este país, a los Estados Unidos? Bueno, que esta crisis climática está impulsando la migración, que esta migración es peligrosa porque hay temperaturas extremas en el cruce fronterizo hacia los Estados Unidos, que ellos trabajan, como vimos en el mapa, en trabajos donde nos necesitan ciertos documentos y son trabajos riesgosos, trabajos al aire libre, trabajos donde están expuestos a las temperaturas y a condiciones de trabajo difíciles. Y por último, pues viven en lugares y viviendas vulnerables. ¿Por qué? Pues tiene que ver con lo que se gana o lo que ellos ganan y además se ponen o se establecen en lugares que son de riesgo, donde puede haber más incendios forestales, que están más propensos a las inundaciones, a los huracanes y por supuesto al calor. Bueno, esto es complicado, ¿verdad? Pero es muy importante porque nosotros servimos a este tipo de personas, nosotros mismos somos migrantes, yo misma soy migrante, ¿no? Y hay una probabilidad de muerte mucho mayor si usted es migrante o si usted trabaja en la agricultura o si usted trabaja en la construcción. En general, ¿sí? Nosotros tenemos un riesgo de trabajo simplemente de morir por enfermedades relacionadas por el calor. En cambio, un trabajador de la construcción tiene 13 veces más riesgo de sufrir una enfermedad relacionada con el calor. Y aún más, los trabajadores agrícolas tienen 35% más probabilidades de morir por una enfermedad relacionada con el calor en comparación con un trabajador promedio. Esto es bastante, ¿verdad? Bastante. Y estos son datos de OSHA, ¿no? Y bueno, la cuestión aquí es que tenemos que hablar de la migración de los trabajadores esenciales y de quiénes son más vulnerables
con todos estos riesgos que implica el cambio climático. Los que son más vulnerables son estas personas que trabajan al aire libre, que tienen un nivel socioeconómico más bajo, que ganan menos, ¿sí? Los niños, por supuesto, los adultos mayores, las personas embarazadas y todas aquellas personas que tienen enfermedades crónicas. Y de rigor, los migrantes, ¿verdad? Por todas las cosas que nosotros ya vimos. Y aquí en este país hay una paradoja de que estos trabajadores a su vez son esenciales, pero son los más vulnerables. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a servicios médicos, no tienen aseguranza médica. El sistema o la estructura los hace más vulnerables. Es algo que tenemos que trabajar a largo plazo, ¿no? ¿Cómo mejoramos los sistemas para que apoyen a las personas que están trabajando en este país? Y bueno, otra de las grandes cosas que sucede con ellos es que trabajan por su pago y no tienen tiempo para irse a poner una vacuna, para tener servicios preventivos o, por ejemplo, pago de trabajo por enfermedad, de que si están enfermos pueden dejar de trabajar ese día. Entonces, son muchas cosas que nosotros tenemos que considerar. Y tenemos también que tener en cuenta que esos son los factores externos, pero aparte hay otros factores como por ejemplo las diferencias lingüísticas y tradiciones que tenemos, ¿no? Los diferentes migrantes. No podemos decir que todos hablan español, porque hay muchos y diferentes tipos de español y venimos de diferentes países. Entonces hay muchas diferencias culturales y lingüísticas, ¿verdad? Además, se tiende a que como trabajan en el campo o trabajan en la construcción, viven en áreas rurales, viven en construcciones donde viven hacinados o mucha gente en un solo lugar, ¿no? Entonces, pues no hay muchas políticas que los protejan. Con el calor, ahorita ustedes se dan cuenta que hay muy pocos estados que tienen un estándar de calor. Y ahorita en este momento a nivel nacional ya se está tratando de tener un estándar de protección para los trabajadores. ¿Por qué? Porque el calor está terrible. Entonces, todo esto más el estatus migratorio, que muchas veces no es el adecuado, su movilidad, es decir, que van de un lado a otro, especialmente los trabajadores migrantes temporales, que van, por ejemplo, desde la Florida, inician y van subiendo, buscando dónde trabajar y llegan hasta Maine, Vermont y todos estos lugares, Maryland, ¿no? Entonces, eso implica todavía más condiciones que los hacen vulnerables, ¿sí? Bueno, ya vimos, por una parte, toda la cuestión de la migración, las condiciones y qué los hacen más vulnerables. Pero también tengo que hablarles de otra condición que es muy importante para nosotros. ¿Cuál es el promedio de escolaridad? ¿Cuál es el nivel de alfabetización de las personas? Este mapa que ustedes están viendo ahí les da una fotografía de cuál es el promedio de escolaridad, que en inglés es MIS, ¿sí? Y cuál es la tasa de alfabetización, que es TA, ¿sí? Si ustedes ven, Estados Unidos, por ejemplo, tiene el promedio de la población tiene 13 años de escolaridad y un 99%, que es la tasa de alfabetización, saben leer y escribir, ¿sí? Aquí está definido qué es MIS y qué es TA. Entonces, fíjense cómo son las cosas. En otros países como México, donde viene mucha de esta población, 9 años es el promedio de escolaridad, ¿sí? Pero solamente el 94% de la población sabe leer y escribir, ¿sí? En India, vamos a la India, porque también tenemos mucho flujo de el continente asiático. En India hay 7 años de promedio de escolaridad y un 72% de alfabetización, gente que sabe leer y escribir.
Haití. Tenemos mucha gente de Haití que está llegando ahora. 6 años promedio de educación y 60%, solamente 60% saben leer y escribir en su propio idioma, ¿sí? Y terminemos con Guatemala, de donde viene también bastante comunidad. En Guatemala son 7 años y 7 años el promedio de escolaridad y 79% de las personas saben leer y escribir, ¿sí? Esto nos abre un mundo de cosas en el sentido de que tenemos que pensar de dónde viene la gente, si sabe leer y escribir en su propio idioma y qué tanto sabe de este idioma en este país en el que está llegando, ¿no? ¿Qué es lo que significa esto para nosotros? Y si por favor nos pueden poner algo en el chat, ¿qué significa estos factores que estamos nosotros hablando para el trabajo que nosotros estamos haciendo? Me dice Marta si hay algún comentario por ahí. Aún no, Alma. ¿Aún no? Bueno, sí. Que el mensaje, dice Joel Rogers, que el mensaje no puede ser en texto únicamente. Muy bien. Esa es una de las cuestiones muy importantes. Sí, Ana, les vamos a compartir el taller. Voy a continuar entonces. Bueno, pues muy cierto, como dice Roger, si tenemos nosotros que crear materiales educativos que sean adecuados culturalmente, ¿sí? Y apropiados para estos trabajadores o estas comunidades a los que nosotros queremos llegar. Lorena nos dice que serían los parámetros que dictan cuál sería la mejor manera de comunicarnos con esta población, ¿cierto? Y significa que debemos utilizar metodologías más lúdicas y participativas. Totalmente de acuerdo, Elmer. Vamos a hablar sobre eso. Y sí, entonces significa que tenemos que crear materiales culturalmente más adecuados, ¿sí? Y una de las primeras cosas es lenguaje, ¿sí? Las cosas que tenemos que considerar es el lenguaje. El lenguaje no solamente que hablan español, sino de dónde vienen, cuáles son sus creencias, cuáles son sus tradiciones. El lenguaje es una puerta de entrada para saber sus valores o sus antivalores o sus miedos o las condiciones sociales o las dinámicas de poder, si es un hombre, si es una mujer, si es adulto mayor o es muy joven, quién debemos de llegar, si es una familia que viene de Guatemala, así es una familia que viene de la India, con quién debemos de llegar, ¿no? ¿Quién va a ser nuestra puerta de entrada en esa casa? Entonces, no solamente el lenguaje hablado, sino todo lo que conlleva el lenguaje que nos está, que ellos hablan, ¿no? El otro punto muy importante es la alfabetización. No solamente saber leer y escribir, sino, fíjense, la alfabetización en salud, ¿sí? La alfabetización en salud es un concepto que lo hablamos mucho, pero que a veces no lo entendemos completamente. Y yo voy a compartir con ustedes parte de lo que es esta alfabetización en salud, en términos de que es podernos comunicar hablando, ¿sí? Podernos comunicar escribiendo, ¿sí? Poder entender los números y las matemáticas, porque son importantes para, por ejemplo, para llamar o para ver cuánto medicamento tenemos que tomar, etcétera. Cómo usar esa información. No es solamente dar la información, sino cómo usar la información y cómo navegar el sistema de salud, ¿sí? Ahí es mucho donde nosotros a veces nos perdemos, en que pensamos que es nada más que nosotros nos comuniquemos con ellos, con la población a la que queremos, y hacemos materiales y nosotros lo entendemos y no sabemos si ellos lo entendieron. Y nos olvidamos de la parte de cómo usan esta información y si navegan el sistema de salud. Ustedes y yo, no me van a dejar mentir, que de alguna manera trabajamos en el sistema de salud
no es fácil manejar, no es fácil hacer citas, no es fácil comunicar, no es fácil hablar con los médicos. Ahora imagínense alguien que en su propio idioma a lo mejor no tiene, no maneja esta comunicación verbal, no tiene una comprensión. Y ahora en un idioma nuevo, como es el inglés, pues entonces es complicado. Ahora, hay dos tipos de alfabetización en salud. No solamente de las personas con las que usted va a trabajar, sino también usted mismo. Usted forma parte de una organización. Usted forma parte de un sistema que, si bien nosotros siempre pensamos que las personas deben de comprender y utilizar la información y navegar el sistema, entonces tienen alfabetización en salud, nosotros nunca pensamos en que nosotros como organización debemos de permitir de manera equitativa a las personas encontrar, comprender y utilizar la información. Ahí es donde muchas veces nosotros fallamos y nosotros necesitamos trabajar. ¿Por qué? Porque debemos, esa es nuestra función, no solamente dar el servicio de salud, sino dar los elementos para que ellos manejen la información que nosotros les damos y que estén a gusto y tomen decisiones adecuadas, educadas para ellos y para su familia y para las personas de su comunidad. Entonces, yo abogo mucho porque no solamente hablemos de la alfabetización de las personas, sino que nos revisemos nosotros como organización y veamos si nosotros estamos hablando claro, si nosotros estamos hablando simple, si nosotros hacemos esta información entendible para la gente, ¿no? Y no solamente nosotros, sino nuestro equipo, nuestro sistema, ¿no? Y es ahí donde vamos a encontrar una gran brecha, una brecha que nosotros necesitamos trabajar, ¿no? Déjenme ver. Entonces, pues, ¿cómo podemos hacer? Me invitaron para eso, para hablar un poco sobre qué es lo que podemos hacer para llegar a las personas migrantes, teniendo en cuenta la migración climática, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en el país y teniendo en cuenta sus habilidades educativas. Bueno, pues hay varias estrategias de promoción de la salud. Y voy a compartir lo que con nosotros en CIEN ha sido y ha funcionado muy, muy bien. Lo primero es incorporar al promotor de salud como una estrategia de salud comunitaria, de salud pública, ¿sí? Esto es bien, bien importante. Todavía hay muchos centros de salud que no los consideran. Y hablaremos un poco más tarde de esto, ¿no? Pero ellos tienen un papel fundamental. Lo otro es la justicia lingüística. Fíjense lo que estamos haciendo ahora. Ahora estamos hablando de esto en español. Por lo regular se dan los seminarios en inglés, ¿sí? Y los promotores de salud tienen que tomar lo que aprenden, ir a la comunidad y traducirlo allá, ¿no? Entonces, a veces en la traducción se pierde porque no tenemos el lenguaje. Entonces, nosotros como organización tenemos que proporcionar la información en el idioma que la persona entienda. Y eso implica que si el promotor de salud o el médico va a proporcionar servicios en español, en creol haitiano o en hindi, se tiene que dar la información en eso. Los materiales de apoyo tienen que estar en ese idioma, ¿no? El chiste es que tenemos que dar el servicio en el idioma que prefiere la persona a la que estamos atendiendo, ¿sí? Acuérdense que se trata de ellos, no de usted. Y desafortunadamente nosotros trabajamos en base a nosotros y no en base a las personas a las que servimos. Entonces, ese es otro aspecto. El otro aspecto es la equidad en salud. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa para ustedes equidad en salud?
Significa que todos tengamos acceso, ¿verdad? A los servicios, ¿verdad? Sí, eso es lo que significa. Que tengamos acceso y no importa si sus condiciones, no importa si tiene documentos o no tiene documentos, si es migrante o no es migrante. O sea, eso es. Y estoy leyendo algunos de los comentarios de ustedes. El otro, que era lo que comentaba uno de los compañeros en el chat, es utilizar educación popular, ¿sí? Eso es súper importante. Educación participativa, educación dinámica, educación donde conectemos con lo que la gente sabe. Por eso es muy importante saber cuáles son sus valores, cuál es su idioma, si viene de Colombia versus si viene de México o si viene de Guatemala, ¿sí? Y no solamente del país, sino si viene de un lugar específico. Entonces, la educación popular nos permite platicar, interactuar con la persona para que nos diga y nosotros aprendamos. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje donde usted aprende de ellos y ellos aprenden de usted. No es nada más como estamos acostumbrados a hacer materiales, dárselos, y es la responsabilidad de ellos de aprender. La otra, que es súper importante, es una estrategia que se ha utilizado mucho en los países latinoamericanos y en Asia también, que es la participación comunitaria, ¿sí? O la movilización comunitaria. Y les voy a poner un ejemplo aquí muy claro. Todos los centros de salud tienen que tener un plan de preparación para emergencia, todos. Si no tienen eso, no les otorgan los fondos por parte de HERS. Sin embargo, usted pregunta a la comunidad si saben cuál es el plan en caso de un desastre, y muy pocas personas lo conocen. Y si usted pregunta si están involucradas la comunidad, si sabe la comunidad qué es lo que tiene que hacer, muy pocas veces la comunidad está involucrada. Entonces, la parte importante aquí es que para poder nosotros tener sistemas resilientes, tener personas que se puedan mover y que puedan ayudarse cuando hay desastres o cuando hay enfermedades, o para prevenir, por ejemplo, en la pandemia, o mitigar después de mitigar una situación de un desastre, tenemos que tener la participación de la comunidad, ¿sí? Ellos tienen sus propias redes, tienen sus propias maneras de moverse, y ellos, si usted los integra en el proceso, si usted los integra en el plan de trabajo, ellos van a decir mucho mejor, no al tiempo que usted espera, pero sí de la mejor manera. Y acuérdense que lo importante es la comunidad. Por eso ustedes están ahí, por la comunidad, son a quienes sirven y no les tomamos en cuenta. Entonces está como que raro, ¿no? Pero bueno, estamos en el proceso de cambiar. Vamos entonces a hablar. Ya les mencioné, de nuevo, estas son las 5 estrategias principales que nosotros utilizamos. Voy a hablar bien rápidamente de la primera. Sé que hay muchos promotores de salud en esta plática. Y bueno, los promotores de salud nos permiten proporcionar y acceder a educación primaria o preventiva, ¿no? Servicios de asistencia social. Ellos nos ayudan mucho en la educación para la salud. Ellos pueden educar en cualquier tema, si están con los recursos, si están educados y tienen el lenguaje para ir a la comunidad. Ellos también pueden manejar un caso. En diabetes está súper probado que el equipo de salud tiene que tener un promotor de salud que pueda ir y estar revisando cómo va y que ayude en el automanejo, ¿no? También ellos conectan a la comunidad con los servicios sociales, y no solamente a la comunidad con los servicios, sino a ustedes, las organizaciones o los centros de salud los conectan con la comunidad, ¿no? Entonces, estos promotores de salud tienen que ser de la propia comunidad. ¿Para qué?
para que ellos puedan transmitir la información de manera culturalmente adecuada, ¿sí? Si ya es alguien de la comunidad, es lo mejor, ¿no? Y por último, como son parte de la comunidad, ellos con mucha facilidad pueden defender y luchar por lo que la gente quiere. Entonces, tenemos que tenerlos a ellos en la mesa, ¿sí? El promotor de salud es el enlace entre la comunidad y los centros de salud o las organizaciones que quieren trabajar. Entonces, tenemos que replantearnos el papel de ellos, ¿no? No son los empleados que están allá, los llamamos cuando los necesitamos, no. Ellos tienen que ser parte del plan, del grupo principal o del equipo de salud, ¿sí? Para manejar. Ellos son estos personas de confianza, estas personas que en la comunidad creen. Ellos son, en muchas de las ocasiones, parte de las organizaciones de base, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, pues, nos ayudan a hacer alianzas locales, ¿sí? Ellos saben dónde está la tiendita, saben dónde está el señor que está enfermo, saben dónde está la señora que está en silla de ruedas, y ellos nos pueden ayudar a mapear, a saber cuáles son los recursos y por dónde empezar las cosas. Bueno, ustedes ya se dan cuenta que yo soy una seguidora y fan de los promotores de salud, ¿verdad? Porque para nosotros ellos son una parte súper importante, y la parte mía importante es que enseñan uno a uno. No es, a veces uno tiene miedo de preguntar al médico, y ellos pueden enseñar uno a uno, y eso es invaluable, invaluable, ¿no? Entonces, hay que aprovecharlos, hay que aprovechar el trabajo de ellos, hay que tomar ventaja de que ellos pueden y tienen esa facilidad de manejar el sistema y pueden enseñar a otras personas a manejar el sistema, ¿no? Pueden ser unos embajadores. Y bueno, personalizan la educación y ayudan a que cualquier cosa que usted quiera decir, ellos lo transforman y lo ponen en palabras sencillas, utilizando la educación popular. Esa es la herramienta básica de los promotores de salud, la educación popular. ¿Por qué? Porque no todo lo que las personas queremos transmitir le cae igual a cada persona. Cada persona tiene una forma diferente de aprender, o cada comunidad tiene cosas importantes, diferentes de otra. Entonces, una sola forma de presentar un mensaje no funciona. Por eso en M100 nosotros hemos estado trabajando, y ese es mi trabajo, parte de mi trabajo, es desarrollar materiales efectivos, apropiados y efectivos. Y esta siguiente parte va a ser muy rápida. Ustedes van a tener todos los enlaces para que puedan conectar y ver todos estos materiales, que desde el punto de vista de nosotros conectan con la realidad, valoran lo que las personas quieren, ¿no? Presentan soluciones prácticas y son claros y sencillos, ¿no? Entonces, aquí van algunos de los materiales. Estos son materiales relacionados con salud respiratoria y cambio climático en inglés y en español, y son una herramienta para el promotor de salud o para el médico cuando está en el consultorio y le puede dar esto a su paciente, y en cada visita hablar de ello, ¿no? Es un libro cómico. Este es un material también que es un libro cómico sobre la vacunación, que se llama Los grandes también se vacunan. Resulta que muchos de estos migrantes vienen solos y vienen sin su familia, y entonces aquí a veces se descuidan mucho. Pero la característica de nuestros materiales, de nuevo, es que se conectan con la realidad de las personas, ¿sí? Y lo que ellos valoran, en este caso la familia, ¿no? Y son de forma clara y sencilla, ¿sí? Y además les da una solución práctica en un lenguaje sencillo, ¿no?
Y si alguien no entiende el lenguaje escrito, la figura, el dibujo, le puede ayudar muchísimo. ¿Se fijan? Esto, por ejemplo, es el libro cómico sobre inmunizaciones y habla de cada una de las vacunas, de cuándo se aplica, cómo se aplica, en dónde se aplica, todos los detalles de la manera más sencilla. Y bueno, ya hablamos de los promotores de salud, ya hablamos de la participación comunitaria, ya hablamos de la educación popular. Ahora voy a hablar de la última estrategia, que es el involucramiento y participación de la comunidad o movilización comunitaria, ¿no? Que, bueno, aquí básicamente este es un enfoque donde los promotores de salud ayudan a que la comunidad haga redes y se prepare antes de que venga un desastre o para cuándo va a venir un desastre, ¿no? Y estas alianzas con las organizaciones de base comunitarias permiten a el centro de salud llegar o tener un brazo en la comunidad. Si llega un huracán, en lo que el centro de salud desarrolla su plan de emergencia, la comunidad puede prepararse e ir y ayudar a las personas que más lo necesitan. ¿Quiénes? Los que están, los que tienen enfermedades crónicas, los que tienen, que tienen alguna condición de discapacidad o que tienen alguna enfermedad mental que no les permite salir y buscar ayuda, ¿no? Entonces, esta es una parte importante y para nosotros las campañas de comunicación es una parte muy importante. Las campañas de comunicación para nosotros deben de ser sencillas, pequeñitas, no para todos, sino hechas a la medida de la comunidad. Este tipo de campañas son menos costosas y los promotores de salud o los centros de salud pueden hacerlas. Para eso, MCN desarrolló un material. Aquí está el enlace. Este material le da paso a paso una metodología para desarrollar materiales educativos de cualquier tema que usted quiera de una manera fácil y sencilla. ¿Por qué? Porque desarrollamos materiales que sean editables por cada centro de salud o por cada organización en diferentes idiomas. Usted puede cambiar. Este es el ejemplo de en COVID sobre la vacunación, ¿no? Pero vacunación es un tema que siempre vamos a estar trabajando. Entonces, esta campaña de comunicación tiene materiales impresos, materiales sociales para usarlos en medios sociales, gráficos, videos, y todo es editable. Cada centro de salud podría imprimirlo con su logotipo y con su información, ¿sí? Entonces, aquí está, es un ejemplo de las plantillas, ¿sí? No me voy a detener en esto. Hay también videos de cómo editar estos recursos. Aquí están algunos ejemplos más. Lo interesante de esto es que, por ejemplo, la fotografía se puede, son fotografías de la propia comunidad. Un promotor de salud o el centro de salud puede tomar fotos de la propia comunidad y hacer sus propios pósters o hacer sus propios materiales educativos. Entonces, hay un centro de recursos donde yo las invito y los invito a que vayan y entren y busquen el tema que ustedes quieran. Y ahí van a poder encontrar todos estos recursos que les estoy mostrando. ¿Sí? Hay, por ejemplo, folletos o que le llaman trípticos que usted los puede editar, tanto en inglés como en español. Y hay una área donde usted puede poner la información de su centro de salud. O ponerlo en blanco y usted ya ahí le escribe a la persona, ¿no? Este es otro sobre qué esperar cuando se pone la vacuna. Este es otro material sobre COVID, que es para las promotoras de salud, ¿sí? Este es el calendario que acompaña a el
libro cómico para los hombres. Y bueno, ya vimos un poco todo esto y quiero cerrar para dar oportunidad de que si hay alguna pregunta o algún comentario, quiero cerrar resumiendo qué es lo que nosotros estamos promoviendo. Lo que funciona para llegar a las comunidades migrantes es reconocer el proceso. Uno, que no es fácil y que no se da de manera inmediata, que tenemos que invertir tiempo en nosotros para entender hacia dónde vamos y a quién queremos llegar. Requiere tiempo para reconocer el lenguaje y el sistema de valores. Requiere tiempo para nosotros saber si nosotros estamos siendo o promoviendo la alfabetización o al contrario, la estamos impidiendo, ¿verdad? Requiere tiempo de buscar y de desarrollar materiales educativos como estos que les estoy mostrando, ¿no? Requiere también que utilicemos a los promotores de salud de la mejor manera, que los sentemos a la mesa, porque son parte de la comunidad. Requerimos también involucrar a la comunidad y que nuestros planes de alcance comunitario no sean únicamente ir a dar una plática en una feria de salud, sino que sea que vayamos y nos involucremos con los líderes comunitarios y que ellos nos digan dónde nos podemos poner, cómo lo podemos hacer. O sea, esa es una parte muy importante. Y aliarnos con ellos. Ellos son nuestros amigos, no son nuestros enemigos. Ellos ya tienen trabajo en la comunidad. ¿Por qué tenemos que hacer trabajo doble? Podemos hacerlo junto con ellos, ¿no? Entonces, resumiendo, no hay una fórmula mágica para hacer esto. Tenemos que poner las cabezas de todos los involucrados y ver cómo podemos llegar a esas personas a las que no quieren las organizaciones a veces llegar. Es difícil, no es fácil, pero son las personas que son esenciales, son las personas por las que estamos aquí, son las personas que nos dan el alimento, son las personas que hacen a este país un país tan rico como lo es los Estados Unidos, por la migración y por los migrantes. Con esto entonces, quiero ver si hay alguna pregunta, algún comentario. Gracias, Preciosa. Hay un mensaje de Preciosa y Leo de García. Karina, gracias. Por favor, si tienen preguntas, ingrésenlo en la caja de chat o en el Q&A. Gracias, Brenda. Gracias, Ana. Cari. Rebeca dice que le encantan los recursos de la página. Gracias, Alejandra. Paul. Jorge. Jorge está hablando de que definitivamente es muy importante fortalecer la formación sobre los efectos de cambio climático en los procesos de promoción de la salud pública. Eso es muy cierto. Una de las cosas que nosotros veíamos es que desafortunadamente hay mucha desinformación y mala información de las dos cosas. Y necesitamos nosotros estar al corriente sobre las cuestiones del cambio climático, la crisis climática, informar sin asustar a la gente y pensar en que tenemos enfrente de nosotros cosas o dichos o pensamientos como de algo me voy a morir, de las cosas son así, yo no las puedo cambiar. O sea, hay muchas de esas valores
que están y contra los que tenemos nosotros que luchar. Informar basado en evidencia, buscar fuentes de información, hacerlo de manera sencilla, eso es muy importante. ¿Hay alguna pregunta, Marta o Leslie? Is there any question, Leslie, that you see? ¿Cómo están adaptando la tecnología en este trabajo? Hoy la gente migrante usa celulares, consume redes, etcétera, la inteligencia artificial. Completamente, Elmer, sí, completamente de acuerdo. Por eso estamos, por ejemplo, ahorita se utiliza más el WhatsApp, se utiliza el TikTok, se utiliza, o sea, si usted quiere llegar a cierta comunidad, hay que utilizar y hacer videitos. Por ejemplo, para salud ocupacional se usan los videos pequeñitos sobre cómo protegerse, cómo usar el equipo de protección personal, qué le va a pasar después de que se vacuna. Son cosas pequeñitas, pero es lo que la gente está utilizando. Entonces, tenemos que salir de la caja. Tenemos que, como dice usted, aprovechar la inteligencia artificial o la tecnología. Ahora, mucha gente tiene teléfono inteligente, pero no sabe cómo utilizarlo. Eso es parte también. Hay una división digital muy grande. Entonces, tenemos que pensar también en eso. Jorge Bernal dice, desafortunadamente en muchas de las ferias de salud, este tema se deja a un lado. El tema ¿de qué, Jorge? El tema... Si me dice de cuál tema, el tema de la educación para la salud, el tema de los efectos del cambio climático. Perfecto. Sí, tiene toda la razón. Tiene toda la razón porque no pensamos, lo vemos como algo que está allá o algo que va a suceder y no podemos hacer nada al respecto. Tiene toda la razón. Sí. Alma, disculpa. Sería buena idea de lanzar la encuesta posterior. No le escucho muy bien, Marta. Yo le digo que sería buena idea de lanzar la encuesta posterior, que fue la pregunta. ¿De acuerdo? Gracias por todos sus comentarios y bueno, vamos a seguir la conversación. Víctor, claro que sí. Usted trabaja en el Departamento de Salud Pública, claro que sí. Cuando guste, aquí está mi correo electrónico y si no, a través de Leslie también lo puede usted hacer. Y bueno, ya Marta está poniendo ahí es una encuesta que les está apareciendo. Por favor, respóndanla. Yo espero que esto haya sido, que haya conectado con ustedes y con sus experiencias. Gracias, Mari. Entonces, para que estés respondiendo, Alma, si puede pasar por favor a la diapositiva por la evaluación. ¿Esta? ¿Me hace el favor? Sí, muchas gracias. De acuerdo. Gracias, Yajaira. Y en el chat está el enlace. Por favor, contéstenlo. Es importante. Porque sus opiniones y sus comentarios nos ayudan a mejorar. A todos les va a llegar la presentación en PDF y les vamos a enviar también el enlace a la grabación por si gustan compartirlo con sus compañeros o quieren verlo de nuevo. Yo voy a cerrar la encuesta. Gracias a todos. Ade del Castillo dice que si vamos a ofrecer créditos de educación continua por este entrenamiento. Esa es una pregunta para Leslie. ¿Sí? Desafortunadamente para esta sesión no creo que tenemos
Ujú. educación continua, desafortunadamente. Pero sí les puedo enviar un certificado de finalización exitosa si desean recibirlo. De acuerdo. Y sí, y hay otros, entren al sitio nuestro y enlácense con nosotros y hay otros seminarios virtuales donde ofrecemos CNEs y CMEs. Ujú. Y bueno, pues- con eso, Alma, disculpa, pero ya se nos acabó Sí, la sí, hora. Quiero decir, les quiero dar las gracias, disculpa, a Leslie, a the Maine Primary Care Association y a Maine Public Health Association. Muchísimas gracias a nuestra ponente Alma Galván, Roxana, quien me ayudó con grabar la presentación en inglés, y claro, a nuestras intérpretes Susana y Susana por su dedicación a la justicia lingüística. Gracias a todos ustedes y nos vemos en la próxima. Gracias. Muchas gracias.